Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. A los que crean, les acompañará estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas las partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como dije ahora al principio, hoy día celebramos una gran fiesta para los peruanos. Son 5 los santos peruanos y hoy día celebramos a uno de ellos, San Francisco Solano. Hemos leído el capítulo de Marcos, el capítulo 16, y hemos interrumpido un poco la secuencia de los capítulos que estamos leyendo, el capítulo o el libro del Evangelio de San Mateo. En realidad, San Francisco Solano fue un santo, ¿no? Un santo muy importante para el Perú. El Evangelio de hoy forma parte de una lista de apariciones de Jesús. Y eso es lo que nos plantea la liturgia de hoy. La primera aparición de Jesús, la Magdalena, los discípulos que iban por el camino, y como hemos escuchado hoy, a los 11 apóstoles que se les apareció. ¿Por qué se les aparece? Hay 2 momentos importantes para explicar la relación que tiene la liturgia con la fiesta que celebramos hoy. El primer momento, Jesús les reprocha el no haber creído en las personas que lo habían visto resucitado. Varias veces en el Evangelio Marcos se refiere a esa resistencia de los discípulos en creer el testimonio de aquellos que experimentaron la resurrección de Jesús. ¿Por qué insiste tanto San Marcos, en la falta de fe de los discípulos? Primero, porque la fe en Jesús pasa por la fe en las personas que dan testimonio, y ahí está nuestro santo del día de hoy. Y segundo, que nadie debe desanimarse cuando tiene dudas o cuando la duda surge en su corazón. Y en un segundo momento, después de haber criticado la falta de fe de sus discípulos, Jesús les confiere la misión. Justo en estos días estamos leyendo el Evangelio de la misión y les dice textualmente, ¿no? Jesús les dice: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Y ahí empieza. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios, número 1, en mi nombre. Hablarán lenguas, cogerán serpientes, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán la mano a los enfermos y quedarán sanos. ¿Qué significa en nuestros tiempos expulsar demonios? Es luchar contra el poder quizá del mal que mata la vida. La vida de muchas personas es mejor por haber entrado a una comunidad quizá y por haber empezado a vivir lo bueno de la presencia de Jesús en sus vidas. Y eso tenemos que retomarlo, queridos hermanos. No estamos viviendo en la iglesia un tiempo normal. Y cuando abramos los templos, vamos a retomar esa presencia de Cristo en nuestras vidas y en la comunidad. Segundo, hablar lenguas nuevas. En realidad es comenzar a comunicarse con los demás de forma nueva. A veces encontramos una persona que no hemos visto nunca antes, pero pareciera que la conociésemos de toda la vida. Eso pasa muchas veces y tú te puedes identificar con esa manera de comunicarte con las personas. Y es importante esa manera de comunicarse porque tiene presencia del lenguaje del amor. Vencer el veneno. Hay muchas cosas que envenenan la convivencia. La chismografía, la famosa llamada chismografía, que rompe las estructuras de comunión, ¿no? Y que trae, una relación entre las personas que es equivocada. Quien vive la presencia de Dios vive por encima de todo esto y consigue que este veneno no maltrate la relación y la comunión entre las personas.
El cuarto, curar enfermos. Cuando tenemos una conciencia más clara y más viva de la presencia de Dios, aparece también un cuidado especial con las personas excluidas, los que el Papa Francisco llama los marginados, sobre todo hacia los enfermos. Lo que más favorece a la curación de las personas es en realidad sentirse acogidos y no marginados. A través de la comunidad, Jesús continuó su misión. Jesús, que acogió a los pobres de su tiempo y curó a los enfermos, sigue vivo entre nosotros y a través de nosotros quiere continuar su misión. Ese es el mensaje de hoy, para revelar la buena nueva del amor a Dios a los pobres. La misión de la Iglesia, por si acaso, no es preparar la venida de un Dios que está ausente, no, sino que Dios está presente. La razón de ser de la Iglesia es proporcionar su presencia gloriosa en medio de todos los avatares del mundo. No se olviden, esa es nuestra misión. Nuestra tarea es ser santos en una iglesia que tiene la presencia de Cristo. La misión de la iglesia es hacernos caer en cuenta que la presencia de Dios entre nosotros, en medio de las persecuciones y contradicciones, está ahí. Y esta es la misión que entendió perfectamente San Francisco Solano. Desde Lima hasta Tucumán, hasta Argentina, recorrió a pie con toda esa aventura que él vivió en esta tierra y en tierras lejanas también, porque de aquí de Lima partió hacia la Argentina y predicó a muchísimos pueblos la esperanza de la salvación en Cristo y haciendo que la gente lo encontrara. Las orientaciones fundamentales, en realidad, que el amar nos da a través de la fe, es decir, comunicar testimonialmente la fe. Hoy es importantísimo hacer revivir a nuestros santos. El Papa Francisco, cuando vino aquí en su visita, nos dijo que los santos peruanos habían sido profetas y por lo tanto nosotros deberíamos ser los nuevos santos de esa era global. Textualmente nos los dijo así, especialmente los jóvenes, dijo el Papa. Pero no se puede ser santo sin ser profeta. Y el profeta es aquel que da testimonio con su vida del anuncio de Dios, que es amor, justicia y paz. Y San Francisco Solano fue profeta. Esto es vital para que quizá nosotros entendamos que los santos no son santos de piedra o de escultura. Nosotros en estos tiempos, nos dijo ya el arzobispo hace bastante tiempo, que es como si hubiésemos petrificado a los santos, ¿no? Que los santos no nos dijeran nada. Hemos interpretado la santidad que nos explica Juan en ese permanecer, como permanezcan en mi amor, como una especie de quietud, ¿no? Y permanecer es ser permanente fiel, y la fidelidad es la debilidad, en realidad bien acompañada, en bocas del Papa Francisco. Y esto es lo que había en San Francisco Solano y en todos los santos peruanos. Sería injusto decir que solamente en San Francisco Solano. En resumen, ¿qué nos enseñan en general los santos peruanos? En el Evangelio está claro. Dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Pero si nosotros no escuchamos al Señor, nuestro testimonio será falso. Si nuestra religiosidad, nuestra fe es solo de ritos, sin transformarse en una religión de la vida que responde a las necesidades urgentes de nuestro pueblo, ojo, y no soy comunista, nosotros somos unos ritualistas. Si no miramos hacia afuera, si nos enclaustramos en nuestros templos, seríamos unos ritualistas y eso no quiere Jesús. Por si acaso, un poquito de actualidad. Hay ahora dos tendencias en la iglesia. Una tendencia, un grupo de obispos y sacerdotes que miran al pasado como, mejor dicho, como el ser ritualistas. Miran solamente al pasado y quieren atrincherarse en sus templos y no quieren salir, o en sus casas parroquiales. Ya el Papa lo ha dicho y lo ha denunciado. No quiere obispos de aeropuerto, no quiere sacerdotes encerrados en sus casas. Y entonces hay la otra corriente. Hay quienes quieren ver la realidad y quieren ser misioneros en ella. En ese grupo está el Papa Francisco y en ese grupo está todos los santos peruanos. Aquí, en realidad, el Papa Francisco insiste mucho. ¿Qué significa esto de salir? El salir de nuestros templos, de nuestras casas parroquiales, significa en realidad que nosotros creemos el nuevo futuro, o la iglesia con futuro, mejor dicho.
¿Y qué hace Jesús cuando ve al mundo en crisis? Mandó a sus discípulos en dos, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y pide a Dios que nos mande más misioneros, y que esto nos da el ejemplo en realidad San Francisco Solano. Pidamos hoy a San Francisco que nos ayude a ser buenos y mejores evangelizadores, que no nos olvidemos que somos hijos de Dios, que estamos en un mundo y que caminamos un camino y que no estamos encerrados en una burbuja donde lo único que tendríamos que hacer es estar encerrados en un templo y solamente rezar. Queridos hermanos, rezar es muy bueno, pero también hay que ver afuera y hay que ver las necesidades de las personas, no solamente materiales, necesidades espirituales. Y también hay necesidades de gente que no conoce a Dios. Y esa es nuestra obligación, hacerle conocer a Dios. Y ese es el gran mensaje y el gran ejemplo y el gran testimonio espiritual que nos deja San Francisco Solano. Que así sea.